Muy buenas noches, instructora. Mi nombre es Michael Rodrigo Mamani y el día de hoy he resuelto el entregable 3 de matemática. Bueno, primero la situación nos dice que una empresa de la QM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanismos de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que están altamente calificados para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el mejor producto, gracias al equipo de expertos que disponen. Por lo tanto, nos pone en una situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por avarición. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas, previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina de herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que muestra en el dibujo. Se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Es decir, que la pieza que más se usa es este de aquí. Ahí nos muestra algunas de sus medidas. Y lo que nos solicita es, como dice ahí, se solicita la siguiente información del dibujo. Nos pide calcular el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada, es decir, la suma de todos sus lados. ¿Se dan cuenta? Aparte de eso, nos pide también hallar el área de la pieza mecanizada. De toda esta figura, hallar el área. Y después nos pone en esta condición. Si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. C. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Bueno, y comenzamos. En primer lugar, para poder resolver el perímetro de aquí, encontramos de que, como ustedes pueden ver, tenemos esta medida de aquí que vale 4. Esta medida de aquí que vale 4. Esta medida de aquí que vale 8. Esto mide 8 y esto mide 8, como aquí lo indica. De este espacio a este espacio mide 2. Entonces yo necesito saber toda la medida de todo el perímetro, es decir, de todo lo que le rodea, ¿no? Primero, ya tengo esta medida, ya tengo esta medida. Lo que me falta es la medida de esta recta de aquí. Esta recta y la medida de esto de aquí. Ya que no es 8. 8 sería si es que fuera de frente. Pero está como un medio círculo, si se puede notar. Para poder hallar esto, nos imaginamos que acá trazamos una línea. Por lo tanto, se forma un triángulo, ¿verdad? Como yo tengo esta medida de aquí hasta aquí es 2. La medida de aquí hasta aquí, como indica acá, es 8. Lo que me falta hallar sería esto de aquí. Y fácil, simplemente se utiliza el teorema de Pitágoras. Ese mismo triángulo que les he indicado se pasa para aquí, ¿ven? Se pasa para aquí. Esto de aquí sigue midiendo 8. Esto de aquí sigue midiendo 2. Y esto es lo que se pide ayer. Y el teorema de Pitágoras dice, ¿no? X es igual al cuadrado a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esto es X, la hipotenusa. X al cuadrado, porque no se sabe cuál es la hipotenusa, es igual a 8 al cuadrado, que es esto de aquí. Perdón, que es esto de aquí. Y 2 al cuadrado, que es esto, ¿no? Acá ha habido un error, falta ponerle 2 al cuadrado.
8 por 8, 64. 2 por 2, 4. Y x al cuadrado. 64 más 4, 68. Está al cuadrado y pasa como raíz. Y como respuesta sale 8.25. Es decir, ya tenemos la medida de la hipotenusa. Parte de la figura. Ahora nos falta hallar las dos mitades de círculos que nos faltan, ¿no? Y acá está para hallar las dos mitades de círculo. Como ustedes pueden ver, dice 2 semicircunferencia. Bueno, para hallar la mitad del círculo, la fórmula para poder hallar el área del círculo, como ustedes saben, es pi por radio al cuadrado. En este caso, se puede ver de que no es un círculo completo. Prácticamente son dos mitades de círculos, ¿no? Mire, como ustedes pueden observar, esta es una mitad y esta es otra mitad. Y simplemente se unen. Podemos trabajar como si los dos juntos fueran una sola figura. No es necesario hacerlo aparte, o también lo pueden hacer aparte. Entonces, como te dice pi por radio al cuadrado, volvemos, se sabe de que como todo esto mide 8, ¿cuál es el radio? Nosotros sabemos que el radio es la mitad de un diámetro. El diámetro es 8. El radio llegaría a ser 4, ¿me entienden? Y acá está también, prácticamente todo el círculo. Si fuera solamente la mitad del círculo ya no sería 4, ya sería 2. ¿Por qué? Porque se divide entre 2 el área, ¿no? Entonces, volviendo al problema, se pone acá. 4 al 4 sería 8. 8 por 3,14. 8 por 3,14 sale 25.2. Es decir, el área es, ahí está, 12.56. Y el perímetro, mejor dicho, de esa parte es 12.56 y del otro es 8.25. Sabiendo esos resultados, simplemente se suma todo el perímetro. Y ahí está la respuesta, ¿ven? Se suma, porque ustedes saben que hay 4 medidas, que cada medida vale 8. Dos medidas que cada uno vale 4. Y más una, hay una de 8 también que es 3 por 8, 24. Es decir, se suma a todos los lados. Y como respuesta da 117.62 milímetros. Como acto siguiente, nos pide, si no me equivoco, ¿cuál es el área total? Nos pide el área. Y acá. Como ustedes deben ver, es muy diferente hallar el área de solamente de la superficie a hallar el área de todo, porque el área al hallar el área de todo esto ya nos pide hallar todo el volumen, ¿no? Entonces es simple también. Como ustedes pueden ver, todo esto es un cubo. Un cubo, perdón. Un cubo. Entonces se va a hallar primero el área del cubo. Después se procede a realizar el área del cilindro. ¿Por qué se procede a hallar el área del cilindro? Porque vean de que esta mitad, si la juntas con esta mitad, juntas forman un cilindro. Y después procedo a hallar el área del prisma, que es este de aquí, ¿no? Sería un trapecio o otra cosa, un cuadrilátero simple si es que solamente fuera la superficie. Pero es todo el volumen, es decir, hasta el fondo. Entonces lo que yo puedo hacer que es hallar el área de todo este cubo y después hallar el área del cilindro, después hallar el área del prisma y simplemente restar. Y eso es lo que hemos hecho. Por aquí. Acá está. Como todos ustedes deben saber, el área del cubo es 6 por L al cuadrado, ¿no? Cada lado mide 24. Se puede ver aquí, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Como aquí ven y dice, miren. Acá miren. Esto vale 8, esto vale 8, esto vale 8. Es decir, todo este lado lo dividen entre 3. 3 por 8, 24. Cada lado mide 8. Entonces, como ustedes pueden ver, es 6 por L al cuadrado. Como el lado vale 8, se multiplica simplemente 3 por 8. Entonces, 24 al cuadrado y por 6
sale 3.456 milímetros. Eso es el área de todo el cubo, sin contar el cilindro y el prisma, ¿no? Es solamente el cubo. Es como si no hubiera ni cilindro ni prisma. Y aquí vamos a realizar lo del cilindro. El área del cilindro es muy distinto al área de un círculo, ¿no? Porque simplemente tiene volumen. Entonces el área, ahí está, mire, la A y C, área del cilindro. El área del cilindro es 2pi por radio por altura. ¿Me entienden? 2 por 3.14 por el radio que es 4 por radio que sigue siendo 4 más 24 que es la altura del cilindro. La altura de todo el cilindro, ¿me entienden? El largo, por así decirlo. Y todo eso sale 703.036.36 milímetros, ¿no? Porque simplemente se suma, se multiplica y ya ustedes pueden ver ahí. Por último, se halla el área del prisma. Que pues está ahí muy fácil, simplemente se multiplica la base por la altura, ¿no? Y sale 1992 milímetros. Obteniendo ya la respuesta de esas dos áreas, se puede ver de que aquí está, ¿ven? Se puede ver de que se resta 3.456 menos las dos áreas del cilindro y del prisma. Y sale 1460.64 milímetros. Como se nos pregunta qué pasaría si es que se duplica, es decir, los valores del cubo, del trapecio, del prisma, todo eso se multiplica por 2, se duplica mejor dicho. ¿Qué pasaría? Fácil, se utiliza la regla de 3 simples. Como ustedes saben, ¿qué pasaría con el perímetro, no? El perímetro es 117.62 milímetros. Eso es el 100%. ¿Cuánto sería el 200%? Entonces se multiplica 200 por 117.62 y se divide entre 100. Lo mismo se hace para hallar el valor del... O sea, es decir, ¿qué pasaría si se duplicara? ¿Me entiendes? El área también cambia. El área no solamente se duplica, ¿no? Y se hace lo mismo. Se utiliza la regla de 3, se multiplica por 100, se divide. Y sale de que el área aumenta. Ahí ve. Dando como respuesta a esta pregunta, deducimos que el área de la pieza es 4 veces el valor inicial. ¿Me entiendes? No solamente se duplica el área, se cuatruplica. Bueno, instructora, ese fue mi entregable número 3. Disculpe por haberme tardado más del tiempo debido. Espero sepa comprenderme. Gracias.